Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. Vamos a seguir con los logaritmos y en esta ocasión vamos a aprender a calcular la base o el argumento en un logaritmo cuando conocemos el valor del logaritmo. Bueno, vamos a empezar recordando la definición de logaritmo que estuvimos viendo en el vídeo anterior. Y decíamos que el logaritmo en base a, le llamamos a la base de un número n, al que llamamos argumento, era precisamente el exponente al que teníamos que elevar la base para obtener ese argumento n. Bien, esa era la definición de logaritmo. En el primer vídeo nosotros lo que hacíamos era calcular logaritmos, es decir, nuestra incógnita, lo que queríamos saber era lo que aquí aparece como b. Y en el vídeo le llamamos x, ¿vale? Bien. Este que está aquí era uno de los ejemplos que vimos, el primero que vimos, el más sencillo de todos, ¿vale? ¿Y cómo lo calculábamos? Pues utilizábamos la definición de logaritmo, de manera que decíamos que el logaritmo en base 2 de 8 era el exponente al que teníamos que elevar la base 2 para obtener ese argumento de 8, ¿vale? Es justo aplicar la definición que hemos visto arriba. Y para resolverlo, pues decíamos que como a la izquierda teníamos una potencia que tenía de base 2, teníamos que intentar tener a la derecha otra potencia con base 2. Entonces lo que hacíamos era ese 8 lo descomponíamos en factores primos y nos quedaba como 2 al cubo. Y entonces, como nos quedaba una igualdad de dos potencias que tenían la misma base, al tener la misma base los exponentes tenían que ser iguales. Y de esa manera deducíamos que x era igual a 3. Y como x era el valor del logaritmo que queríamos calcular, pues decíamos que el logaritmo en base 2 de 8 era 3. Bien. Ejemplos así en los que la x, lo que os preguntan, es justo el valor del logaritmo, tenéis muchos en el vídeo que os digo, ¿vale? Os dejo el enlace en la parte superior derecha. Hicimos 8 ejemplos de todo tipo, o sea, tenéis todo lo que os puede aparecer. En este vídeo en concreto lo que vamos a ver es el caso en el que lo que nos preguntan, la x, es o bien el argumento del logaritmo, como en este ejemplo de aquí, o bien la base del logaritmo. Y fijaros que el valor en sí del logaritmo, lo que aparece en la definición como b, ese sí le sabemos ya. Pues vamos a empezar con este primer ejemplo. Fijaros, tenemos logaritmo en base 2 de x igual a 5. ¿Qué es lo que tenemos que calcular aquí? ¿Qué representa la x? La x es el argumento del logaritmo. Bueno, pues vamos a empezar exactamente igual que en la otra situación, es decir, vamos a utilizar la definición de logaritmo. Entonces, si aplicamos la definición de logaritmo, nos quedaría esto, 2 elevado a 5 es igual a x. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos sustituido la base por su valor, el argumento por su valor y el valor del logaritmo, que en la definición le llamamos b, por su valor también, ¿vale? Fijaros, sería 2, la base, elevado al valor del logaritmo, que es 5, tiene que ser igual al argumento, que es justo la x, lo que queremos calcular. Vale, hasta ahí bien. Pues fijaros en una cosa, nosotros queremos calcular x. Cuando la x que queremos calcular es el argumento, es muy sencillo, porque lo que os queda es una expresión en la que aparece x igual a algo. Y lo único que hay que hacer es calcular eso, es decir, aquí la x es igual a 2 elevado a 5. Simplemente hay que calcular esa potencia, que si lo hacéis os haría 32. Y ya está, así de fácil, ¿vale? Cuando lo que os piden es el argumento del logaritmo, simplemente hay que hacer eso. Hacemos la operación y ya está, el resultado sería 32. Este logaritmo tendría de argumento 32. Vamos a ver otro ejemplo muy parecido. Fijaros, tenemos el logaritmo en base 3 de x igual a menos 2. Nos siguen pidiendo el argumento. Pues vamos a utilizar la definición de logaritmo. Entonces nos quedaría que la base, que es 3, elevado al valor del logaritmo, que lo conocemos y es menos 2, tiene que ser igual al argumento, que es x, lo que queremos calcular. Pues ya está. Entonces, x a qué es igual a 3 elevado a menos 2. ¿Cómo se calculaban las potencias con exponente negativo? Era muy fácil, lo que hacíamos era, si la tenemos así, la tenemos que bajar al denominador, luego ponemos 1 partido por, y en el denominador la colocamos, pero cambiándole el signo al exponente con exponente positivo. Sería entonces 1 partido por 3 al cuadrado. Tenéis un vídeo, ¿vale?, con potencias de exponente negativo en el canal, que lo podéis ver si tenéis alguna duda. Y ya simplemente nos queda hacer operaciones. X será igual a 1 partido por, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y nos quedaría un noveno. Y ese es el argumento de nuestro logaritmo.
Vamos a ver ahora un ejemplo diferente. Fijaros, tenemos el logaritmo en base x de 64 igual a 6. Ahora nos están pidiendo calcular la base. Bueno, vamos a empezar igual. Vamos a coger la definición del logaritmo y la vamos a aplicar aquí. Y entonces tendríamos que la base, que es x elevado al valor del logaritmo, que es 6, tiene que ser igual al argumento del logaritmo, que es 64. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Nos ha quedado x elevado a 6 igual a 64. Lo primero que debéis ver en esta situación es si ese número, ese 64, lo pudieseis escribir como una potencia que tuviese de exponente 6, porque a la izquierda tenemos una potencia con exponente 6. Vamos a verlo. X elevado a 6 igual a 64. Si lo descomponéis en factores primos, os queda 2 elevado a 6. ¿Vale? Está preparado, por supuesto, para que salga en este ejemplo. Bien. Y ahora, si os fijáis, tenéis una igualdad de dos potencias que tienen las dos el mismo exponente. Entonces, para que se cumpla la igualdad, las dos bases tienen que ser iguales. Y de ahí deducimos que x es igual a 2. Y ese es entonces el valor de nuestra x, es decir, la base del logaritmo. Ya lo tendríamos calculado. Vamos a ver este otro ejemplo, es muy parecido al de antes. Nosotros queremos calcular también la base. Y vamos a aplicar la definición del logaritmo, según la cual la base, que es x, elevado a lo que aparece ahí como b en la definición, que es el valor del logaritmo, que es 3, es igual al argumento, es decir, la n que aparece en la definición, que es 125. Y vamos a hacer lo mismo. Fijaros, tenemos a la izquierda una potencia que tiene exponente 3. Pues vamos a ver si 125 se puede escribir como una potencia que tenga de exponente 3. Si descomponéis 125 es 5 al cubo, efectivamente. Bueno, pues es igual que antes. Si tenemos una igualdad en la que en las potencias coinciden también los exponentes, las bases tienen que ser iguales. Luego x es igual a 5. Y 5 sería la base de nuestro logaritmo. ¿Vale? Entonces, en esta situación, ¿vale? Cuando os piden calcular la base y en la expresión que os sale en la parte de la derecha la podéis escribir con el mismo exponente que la de la izquierda, pues ya veis que es muy sencillo. Vamos a ver, sin embargo, ahora este otro ejemplo. Fijaros, ¿qué tenemos que calcular? La base también. Vale, y vamos a aplicar la definición del logaritmo. Entonces, la base, que es x elevado al valor del logaritmo, que es menos 3, es igual a el argumento, que es 27. Vale, si quisiésemos hacerlo de antes, tener a la derecha una potencia con el mismo exponente que a la izquierda, tendríamos que intentar escribir ese 27 como algo elevado a menos 3. Vale, se puede hacer, pero ya no es tan sencillo. Entonces, en esta situación, ¿vale? Cuando, fijaros, vuestro valor del logaritmo era negativo y por eso os ha quedado el exponente negativo en la x, es más fácil hacer otra cosa. Si tenéis una potencia con exponente negativo, ya hemos visto que lo que podemos hacer es escribirla en el denominador, es decir, bajarla al denominador, pero cambiándole el signo del exponente, poniéndolo ya positivo. Entonces, ese x elevado a menos 3 lo vamos a poner como 1 partido por x elevado a 3. Y luego ya ponemos nuestro igual a 27. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a hacer operaciones. Cuando tenéis una igualdad así, ya sabéis, el x elevado a 3 que está en el denominador lo podemos pasar al otro lado de la igualdad en numerador. Y el 27 que está en el numerador de ese lado de la igualdad lo podemos pasar al denominador del otro lado. Es decir, nos quedaría 1 partido por 27 igual a x elevado a 3. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues si x elevado a 3 es igual a 1 partido por 27, x entonces, ¿qué va a ser? La raíz cúbica, ¿vale? Porque si el exponente que tenía la x es 3, lo que tenemos que hacer ahora para calcular x es la raíz cúbica ¿de qué? Pues de ese 1 partido por 27. Y vimos en el canal que si tenemos que hacer una raíz de una fracción es muy sencillo. Hay que hacer la raíz del numerador, como es raíz cúbica, sería la raíz cúbica de 1. Y en el denominador tenemos que poner la raíz cúbica del denominador, la raíz cúbica de 27. Y ya solamente nos queda calcular estas raíces. Fijaros, en el numerador la raíz cúbica de 1 es 1, ¿vale? La raíz, sea del índice que sea, de 1 siempre os va a dar 1. Y en el denominador la raíz cúbica de 27, fijaros, 27 es 3 al cubo. 3 por 3 por 3, que es 27, ¿no? Vale, pues entonces la raíz cúbica de 27 es directamente 3. Y nos queda ya que la base de nuestro logaritmo es 1/3. Luego, fijaros, si tenéis
En la parte del logaritmo, ¿vale? En la parte del valor del logaritmo, un número negativo, como os ha quedado un exponente negativo en la x, le dais la vuelta, hacéis operaciones y al final aplicáis la raíz que toque, ¿vale? Si está al cubo, pues raíz cúbica, si está elevado a 5, raíz quinta, y ya está, ya veis que es muy sencillo. Vamos a ver ahora este otro ejemplo en el que sí, tenemos igual que antes, fijaros que el valor del logaritmo sigue siendo negativo y además tenemos que calcular también la base, pero hemos dado un paso más y en el argumento del logaritmo hemos puesto una fracción. Bueno, los pasos van a ser muy parecidos, vamos a empezar igual, vamos a utilizar la definición del logaritmo y vamos a ver qué saldrá aquí. Fijaros, sería la base, que es x, elevado al valor del logaritmo, que es menos 8, tiene que ser igual al argumento, que es 1 partido por 16. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Como tenemos x elevado a un exponente negativo, lo vamos a escribir como 1 partido por x elevado a 8. Es decir, lo bajamos al denominador la potencia y le cambiamos el signo al exponente. Y nos queda igual a 1 partido por 16. Y si os fijáis en esta igualdad, para que se cumpla, tenéis dos fracciones que son iguales. En el numerador aparecen unos, son iguales, entonces por necesidad los denominadores tienen que ser iguales también. Es decir, x elevado a 8 tiene que ser igual a 16. De todas maneras, si no lo vieseis así, podéis hacer operaciones. El x elevado a 8 que está en el denominador pasaría al numerador del otro lado y el 16 que está en el denominador pasaría al numerador del otro lado y os quedaría lo mismo. X elevado a 8 igual a 16. ¿Y qué podemos hacer ahora? Lo primero que tendríamos que mirar es ver, que lo hicimos ya en otro ejercicio, si ese 16 se puede escribir como una potencia que tenga de exponente 8. Vale, pero si descomponéis 16 en factores primos nos queda exponente 8. Entonces, lo más sencillo es decir que x es directamente, fijaros, si el exponente es 8, sería la raíz octava ¿de qué? De 16. Bien, una cosa muy importante. Fijaros que yo he puesto raíz octava de 16. Y nosotros vimos, por ejemplo, en las ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Que cuando las resolvíamos y llegábamos al final, escribíamos más menos la raíz cuadrada de. Porque cuando el exponente es par, hay dos soluciones, una positiva y otra negativa. Y aquí, sin embargo, solamente he puesto la positiva. Ese 8 es par. En teoría tendría que haber puesto más menos la raíz octava de 16. Pero ¿qué pasa? Fijaros que estamos calculando x. Y en este caso de aquí, la x que estamos calculando es la base del logaritmo. Y en el primer vídeo vimos que en los logaritmos solamente utilizamos bases positivas y distintas de 1. No utilizamos bases negativas. Y por eso aquí directamente no pongo el más menos y solamente pongo la raíz positiva y ya está. Vale, eso lo debéis tener en cuenta, ¿de acuerdo? Que sepáis que es así por eso. Bueno, pues vamos a seguir. Raíz octava de 16. Si esa raíz fuese exacta, pues la hacéis y ya está. Pero no es exacta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a intentar simplificarla, ¿vale? Y para eso hemos hecho ya ejercicios en el canal sobre simplificación de radicales. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es descomponer factores primos el radicando, lo que está dentro. Si descomponéis 16 en factores primos, os queda 2 elevado a 4. Y ahora, si os fijáis en el índice y en el exponente, fijaros que los dos son múltiplos de 4. Se pueden dividir los dos entre 4. Bueno, pues hacíamos una cosa en el canal, en un vídeo en el que aprendíamos a simplificar índice y exponente. Y decíamos eso, que cuando ambos eran divisibles entre un mismo número, los podíamos simplificar dividiéndolos. Es decir, si dividimos el índice, que es 8, entre 4, nos quedaría 2. Y si dividimos el exponente 4 entre 4, nos quedaría 1. Luego nos quedaría la raíz cuadrada de 2 elevado a 1. ¿Hemos terminado? Bueno, prácticamente sí, pero una cosa, fijaros, en las raíces cuadradas el índice 2 no se escribe y además en las potencias cuando el exponente es 1, tampoco se escribe. Luego lo podemos poner así, ¿vale? Como raíz cuadrada de 2. Y ese sería el valor de nuestra x, que era la base del logaritmo, ¿vale? Entonces, fijaros en los pasos. Como teníamos el exponente negativo, le hemos dado la vuelta, ¿vale? Y lo hemos puesto positivo. Luego hemos hecho operaciones, nos ha quedado esa expresión. Como era elevado a 8 y no podíamos escribir la parte de la derecha, como una potencia con el mismo exponente, pues hemos aplicado la raíz correspondiente, hemos hecho operaciones y ya está.
Bueno, ya vais viendo que a medida que voy poniendo ejemplos vamos subiendo un poco el nivel de dificultad, pero la idea es que vosotros aprendáis a hacer cualquier tipo de ejercicio que os puedan poner, ¿vale? Si yo podría poner ejemplos muy sencillos, pero aprenderíais poco. De esta manera vamos a verlo todo prácticamente. Bien, fijaros, ahora tenemos el logaritmo en base 27 de x igual a menos un tercio. Nuestra x, ¿qué es en este caso? Fijaros que es el argumento. Bueno, empezamos igual que siempre. Aplicamos la definición de logaritmo. Es decir, la base, que es 27, elevado al valor del logaritmo, que es menos un tercio, es igual al argumento del logaritmo, que es lo que aparece en la definición como n, y en nuestro caso es x. Bien, este era uno de los primeros ejemplos que estuvimos haciendo, ¿vale? Cuando nos pedían el argumento, que eran los más sencillos, porque lo único que tenemos que hacer son operaciones. Nos quedaría x igual. Y fijaros que tenemos 27 elevado a menos un tercio. Esto ya lo hemos visto. Cuando tenemos una potencia con el exponente negativo, la bajamos al denominador y le ponemos el exponente ya positivo. Vale, y nos queda 1 partido por 27 elevado a un tercio. ¿Qué podemos hacer ahora? Fijaros, tenemos en el denominador una potencia que tiene un exponente, una fracción. Y nosotros sabemos escribir potencias con exponente, una fracción, como radicales. ¿Cómo se hacía? El denominador de la fracción es el índice del radical y el numerador de la fracción es el exponente que le queda al radicando. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribir la raíz cúbica de 27. ¿Y qué nos falta? Hacer operaciones. Fijaros, en el numerador tenemos el 1, en el denominador la raíz cúbica de 27, ya nos ha salido en otro ejemplo. Como 27 es 3 al cubo, la raíz cúbica de 27 sería 3. Y entonces nos queda que x es igual a un tercio. Es decir, el argumento del logaritmo, que era lo que nos pedían, sería un tercio. Bueno, pues de momento hemos aprendido a hacer ya un montón de casos diferentes, ¿vale? Pero vamos a terminar con dos ejercicios que, aunque son más sencillos, son muy interesantes. Fijaros, tenemos logaritmo de x igual a menos 2. En este caso tenemos que calcular el argumento y vamos a utilizar como siempre la definición de logaritmo. Pero una cosa, alguien puede decir, ¿y cuál es la base? Porque yo no la veo escrita. Bueno, eso lo estuvimos viendo en el primer vídeo de logaritmos. Y decíamos que cuando no aparece la base, y aparece solamente el log sin la base, se trataba de un logaritmo decimal. Y la base era 10. Lo que pasa que los logaritmos decimales, logaritmos con base 10, la base no se escribe. Pero para aplicar la definición de logaritmo tenemos que tener en cuenta que esa base es 10. Luego sería la base, es decir, 10 elevado al valor del logaritmo, lo que hemos llamado b en la definición, y que en este caso es menos 2, tiene que ser igual al argumento n, que en este caso es x, justo lo que queremos calcular. Y este caso en el que tenemos que calcular el argumento, ya sabéis que simplemente se trata de calcular esa expresión que está ahí. Es decir, 10 elevado a menos 2. Pues hacemos lo mismo de siempre. Cuando tenemos un exponente negativo, lo bajamos al denominador con exponente positivo. Y lo único que nos queda hacer aquí es calcular ese denominador. 10 al cuadrado es 100. Y nos queda 1 partido por 100. Pues ese es el valor del argumento de nuestro logaritmo, es decir, la x. Bueno, y ahora ya sí, vamos a hacer ya el último ejemplo, que la verdad que hemos hecho muchos ejercicios y hemos aprendido bastante. Bien, en este vamos a meterle una cosita más, que es que tenga una base el logaritmo que sea una fracción. Cosas así hicimos bastantes en el primer vídeo de logaritmos, que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Bien, nosotros vamos a aplicar la definición de logaritmo y vamos a fijarnos en qué es lo que nos piden calcular. Fijaros que en este caso la x es también el argumento, ¿vale? Como en el ejercicio anterior. Bueno, pues aplicamos la definición de logaritmo y es que la base del logaritmo, que es un séptimo, elevado al valor del logaritmo, que es menos 3, fijaros que he puesto la base entre paréntesis porque cuando tenéis una potencia que la base es una fracción, siempre hay que ponerlo entre paréntesis. Vale, pues es igual a ¿qué? Al argumento del logaritmo, que en nuestro caso es x, justo lo que queremos calcular. Bueno, pues si lo que queremos calcular es el argumento, nos quedan los fáciles, ¿vale? Los que simplemente tenemos que calcular esa expresión que queda ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si tenemos una base que es una fracción y con exponente negativo, nosotros vimos que cuando tenemos eso, una potencia de base fracción y exponente negativo, le podíamos dar la vuelta a la base, es decir, escribir la fracción inversa, y lo hacíamos cambiándole el signo al exponente, es decir, ese un séptimo le damos la vuelta y nos quedaría 7, ¿vale? Sería 7 partido por 1, que es 7,
Y ahora, en lugar de menos 3, el exponente le tenemos que cambiar el signo y sería 3. Y ya lo tenemos prácticamente, porque ya, ¿cuál es el resultado? Pues hay que hacer 7 al cubo. 7 por 7 por 7, que es 343. Y entonces x será igual a 343. Es decir, lo que nos pedían, el argumento de nuestro logaritmo sería 343. Bueno, pues hemos visto muchísimos ejemplos, ¿vale? En los que hemos tenido que calcular unas veces el argumento y otras veces la base. Y como os he dicho, en el primer vídeo de logaritmos tenéis muchos ejemplos en los que la x es el valor del logaritmo, ¿vale? Entonces el típico ejercicio de hallar la x lo tenéis todo aquí y en el primer vídeo. Cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios. Dejad vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal que me ayudará mucho y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.